Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Madeleine Baena, mi compañera es Cristina Murillo y hoy vamos a socializar la línea de tiempo de la higiene y la seguridad industrial. La historia inicia en el 384 a.C., donde Aristóteles, un filósofo y naturista, intervino en la salud ocupacional de su época. El año 4000 antes de Cristo, Hipócrates realizó anotaciones de las enfermedades de los trabajadores. En el 113 después de Cristo anunciaron normas preventivas para los colaboradores mineros, los colaboradores mineros. En el 130 después de Cristo, Galeno, figura importante que estudió y descubrió enfermedades respiratorias en los colaboradores de minas. Y en el 1413 en Francia se inicia o se dictamina ya la seguridad de la clase trabajadora. En 1473 en Alemania se publica el primer panfleto de enfermedades profesionales. Acá seguimos en el 1500, donde Camassini inicia la medicina del trabajo. En 1556 se elabora el libro de riesgos y ventilación. En el año de 1736, James Watt inventa la máquina a vapor y esta reemplaza a los trabajadores. En 1975, la aparición de inventos de la industria textil que propició el empleo de niños en condiciones insalubres. En el año de 1778, en España, Carlos III dio el edicto de protección contra los accidentes. Y en el año 1802 en Inglaterra se da la normatividad de trabajo que limita la jornada laboral y niveles mínimos de higiene. Bueno, en el año 1934 se da la reglamentación de enfermedades profesionales, cesantías y vacaciones. Ya empieza a evolucionar un poco más, pues, como el tema de seguridad y salud en el trabajo. En 1840 surge la primera ley que protege a los trabajadores y con este pues se van fortaleciendo un poco las condiciones en las que pueden desarrollar su labor, ya hay más seguridad, más estabilidad. En el año 1841 surge la Ley de Trabajo para los Niños, donde se empieza a reglamentar pues ciertas normas, empiezan como a pautar ciertas normas que ya cubren pues el menor como tal. En 1844 leyes donde se ordenó surge la ley donde se ordenó colocar resguardos a las máquinas que operaban sin protección, donde afectaban a los trabajadores. Ya se le empieza a dar como un valor agregado al bienestar, a la salud, al trabajador como tal, a la persona, y se empiezan a tener como en cuenta los cuidados que se tienen frente a los elementos. En 1848 se inició la legislación sanitaria para la industria, se empieza a madurar un poco más el tema pues como de normatividad. En 1915 surge la primera ley en Colombia de accidentes laborales y enfermedades de trabajo. Se fue un salto súper grande pues como para el país, donde se empieza a reglamentar este tipo de sucesos. Cuando se materializaban ya había un respaldo, por así decirlo, para los colaboradores frente a la norma. En 1921 surge el seguro de vida para los trabajadores. Esto fue un beneficio pues inmenso también porque teniendo en cuenta que desde un inicio venían desprotegidos y el colaborador solamente cumplía su función de trabajar, aquí se le viene dando como más valor, se le viene dando como más importancia al empleado y al papel que representa frente a su familia, frente a la sociedad, frente a la organización. En 1934 surge la reglamentación de enfermedades profesionales, cesantías y vacaciones. Ya se empieza a tener en cuenta que el empleado sí se enferma desarrollando su labor, se empiezan a establecer como ciertas pautas que indican esta enfermedad puede tener este nombre porque está expuesto a estos tipos de riesgos, entonces ya se le empieza a dar la importancia a la salud del colaborador. En 1938 surge la creación del Ministerio de Protección Social, donde ya hay un ente que cuida, que respalda, que protege el bienestar, la integridad y la salud del trabajador como tal. En 1944
se establece la creación del Código Sustantivo de Trabajo, de donde empieza em, hasta la fecha a desglosarse muchísimas normas, muchísimos, bueno, muchísimas como salvaguardas que van a estar a favor del colaborador y que van a estar a favor de la empresa. Parte y parte se benefician en este aspecto. Bueno, en el año de 1993 surgió la creación del sistema de riesgos profesionales y en 1986 ya se reglamentó como en sí el COPASO, el Comité Paritario de Salud Ocupacional, llamado pues así en 1986. Ahora en el 2005, con el decreto 13 del 11 en el 2015, la protección de los trabajadores expuestos a las vibraciones mecánicas. En el 2015, el decreto, surgió el decreto único reglamentario del sector laboral. En el 2006, surgió esta ley sobre el acoso laboral que protege pues al colaborador y en el 2019 para finalizar la creación de la resolución 0312 donde nos habla de los estándares mínimos que deben cumplir las empresas dependiendo el número de colaboradores que tengan, el riesgo en que se encuentren y con esta finalizamos. Muchísimas gracias. Hasta luego.